Hola, buenos días, os habla Juan Gallego de Iberopistacho. Aquí estamos con uno de nuestros clientes, con Miguel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bien, aquí estamos de feria. Muy bien, estáis aquí en Furia Attraction. Sí, aquí estamos a pasar unos días y bueno, a ver lo que se da. Muy bien, y te quería hacer una pregunta con respecto al pistacho, porque ¿tú qué tiempo llevas en el pistacho, en el mundo del pistacho? Pues puse unos poquitos en el 2014, 30 árboles, me gustó la idea. Ya al año siguiente pusimos las 8 hectáreas aquellas, al siguiente 2016 otras 5 hectáreas, el año pasado 13, y bueno, llevamos plantadas 30 hectáreas ya, y bueno, tenemos proyectado preparar unos terrenos y en breve vamos a poner otras 12, nos vamos a quedar con 42 hectáreas. Bueno, yo sabes que vengo del mundo de la viña, me gusta la viña pues da rendimiento, pero bueno, creo también en el pistacho, me gusta alternar un poquito y bueno, con ilusión, cuidando los árboles y en fin, vamos poquito a poco. ¿Crees en el cultivo leñoso? Sí, por supuesto, el cereal, los tenía en cereal, no sacaba mucho rendimiento, me costaba, vamos, bajos precios y dije que al leñoso, o almendro o pistacho, y bueno, me gusta el pistacho y unos optan por el almendro, yo he optado todo por el pistacho, que lo puedo hacer con el pistacho. Está claro que el leñoso, sobre todo en las dos Castillas, estamos hablando de Castilla-La Mancha, es el cultivo que está creciendo. Sí, por supuesto. Los cultivos herbáceos, sabemos la rentabilidad que tienen, que está oxigenada, por decirlo de alguna manera, con las subvenciones que tenemos, con la PAC, pero dentro de los cultivos leñosos, ¿tú ves al pistacho con más futuro que otros? Sí, hombre, por supuesto, hay muchos cultivos interesantes. De hecho, aquí en el Furia Attraction vemos que hay un montón de cultivos, todos los que existen, pero están destinados a ciertos territorios, o sea, la hortaliza, pues, terrenos cálidos con agua, pero bueno, lo que es la Mancha Profunda hay muchas partes de España que tiene las cualidades. El pistacho es una buena alternativa, vamos, es un leñoso, se aclimata bien, no necesita mucha agua, que el problema está en tener necesidad de agua, que todo el mundo no tiene esa agua que le hace falta al pistacho. En secano va bien y con riego va mucho mejor, o sea, eso es... Digamos que de los cultivos leñosos el pistacho es el que mejor se adapta en secano. Sí, por supuesto, por supuesto. De momento yo conozco plantaciones que sabes que con mi trabajo me muevo por ahí, y he visto plantaciones del año 98, de los primeros, que no voy a nombrar nombres, y está muy bonita. Después ha costado y he ido a muchos puntos de España a verlos, Archidona, Villarroledo, Alcalá del Júcar, pero está muy bonitos y sacan unas buenas producciones. O sea, que hablas con ellos, están contentos. Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Estás apostando por el ecológico, ¿verdad? Todo en ecológico. No es que apueste, estoy en ecológico 100%. Y no me voy a salir, 100%. ¿Qué ves en el ecológico hacia el futuro? Pues hombre, yo me inicié en mi anterior proyecto, las fincas que gestionaba, que ya empecé en ecológico, no confiaba y luego confié, y ya me metí en ecológico y lo tengo todo, tanto viñedos y pistachos en ecológico, aparte que el pistacho fácilmente va en ecológico y luego el precio, pues estamos hablando un 20% más caro respecto al convencional, y se lleva prácticamente bien, abonos ecológicos, estiércol de ganado ecológico, y se lleva bien. O sea, cuando hablas fácilmente es que el pistacho como tal, como cultivo, es más sencillo hacer un ecológico que pueda ser, por ejemplo, un viñedo. Pues sí, el pistacho en ecológico, de hecho, las primeras plantaciones no se sabía que era el ecológico y han sido ecológicas, lo era, no a nivel oficial, pero eran ecológicos. Buenos pases, laboreo, sus abonos, su basura, cobre, que es ecológico, azufre, vamos, productos ecológicos que de hecho están en las tablas de las certificadoras, como puede ser Fertizú, el CAE, vamos, todas las entidades colaboradoras, y bien. Muy bien. Pues un placer que nos hayas atendido. Muchas gracias. Falta, Juan. Un saludo, como siempre. Muchas gracias. A tu disposición. Pasadlo, pistacho. Muchas gracias, tío. Juan, cuidado.